Bueno, quiero solamente hablar un poco del proyecto, un poco de la historia de donde surgió brevemente para después pasar ya a introducir a nuestra invitada, María Jesús Izquierdo. El tema de la inclusión social y la equidad ha sido objeto de investigación y de las políticas públicas que se han derivado de ella dentro de los estudios de género desde hace más de 20 años. Los estudios de género cuentan ya no solo con resultados excelentes en lo que se refiere a la teoría y los métodos de análisis de los problemas de inclusión y exclusión social, sino también con resultados considerables en el desarrollo de programas para la implementación de la equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad. La experiencia reunida en este terreno y los aportes de la investigación interdisciplinaria dentro de la teoría permiten hoy en día a todos estos centros y programas dedicados a los estudios de género ocupar un espacio estratégico dentro de la lucha por alcanzar la inclusión social y la equidad de nuestras sociedades. La idea que está a la base del proyecto MISEAL se fue desarrollando en el marco de diversos proyectos de investigación con diferentes instituciones de educación superior en América Latina que han sido apoyados por el Servicio de Intercambio Académico Alemán, la Fundación Alexander von Humboldt, la Fundación Thyssen, la Friedrich-Ebert-Stiftung, la Heinrich-Böll-Stiftung, el Center for International Cooperation de la Freie Universität Berlin y el AUSENA, o Departamento de Relaciones Internacionales de la Freie Universität Berlin. Todas estas instituciones y organizaciones han hecho posible el intercambio continuo entre científicos y científicas, entre doctorantes y estudiantes de las distintas universidades de América Latina y de Berlín, así como de otros países europeos y del mundo. Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todas estas instituciones el apoyo que nos han brindado. En el año de 2010 se reunieron por primera vez representantes de las 16 instituciones en Berlín para discutir en el marco de un congreso sobre inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior de América Latina, la posibilidad de desarrollar un proyecto común que partiera de experiencias científicas en el terreno de la equidad de género. Se escogió como punto de partida teórica el paradigma de interseccionalidad para desde ahí criticar y reformular medidas de inclusión social y equidad a diferentes niveles. El resultado de estos esfuerzos fue el proyecto MISEAL, que fue enviado para concursar en la convocatoria del programa Alfa 3 de la Unión Europea, siendo seleccionado en el 2011 para ser cofinanciado con casi 2,5 millones de euros por la Unión Europea. Los objetivos generales de MISEAL incluyen, entre otros, desarrollar medidas para crear, cambiar o mejorar los mecanismos de inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior, poniendo un énfasis especial en el levantamiento de datos que tomen en cuenta la interseccionalidad de diversos marcadores de diferencia. Incidir en la formación de especialistas en inclusión social y equidad a través de un programa de posgrado transnacional y establecer una red de intercambio y asesoría entre universidades europeas y latinoamericanas. Participan en la ejecución de esta acción institutos y programas de estudios de género de las siguientes instituciones de educación superior. Las quiero nombrar porque es algo especial. Es creo el único caso entre las convocatorias Alfa en que se ha otorgado un financiamiento a un proyecto en que reúne a tantos institutos y programas de estudios de género. Participan entonces el Instituto de Estudios Latinoamericanos, en su perfil de género y sus actividades de género de la Freie Universität Berlin, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, el Núcleo de Estudios de Género PAGU de la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil, la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica, el Programa Inclusión Social y Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Chile, Programa de Estudios de Género y de la Cultura, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de El Salvador, el Observatorio para la Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, el Programa de Género, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Guatemala, el Departamento de Humanidades de la University of Hull, Inglaterra, el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Łódź, en Polonia, el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Programa Género y Cultura de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Uruguay. Todos estos centros y programas tienen una gran experiencia en proyectos de inclusión social y equidad, así como en la implementación de medidas de transversalización de género en instituciones de educación superior.
Bueno, el proyecto tiene 3 tipos de grupos destinatarios, que son a nivel académico, administrativo y de gestión. Tiene también como grupo destinatario estudiantes que participarán en un programa de posgrado, y finalmente pues personas que forman parte de los grupos que son más desfavorecidos, que poco favorecidos para poder ingresar a la educación superior. Este proyecto inició en enero y ya se ha reunido todas las socias en Campinas, donde hicimos la apertura oficial por el lado de América Latina el 23 de abril, y ahí se discutió nuevamente las metas y el proyecto y las ideas a desarrollar. Lo más importante de esta reunión fue que se corroboró la importancia y la trascendencia científica del proyecto, así como la trascendencia social y política, y se espera que los resultados tendrán un impacto sobre las estructuras de las instituciones de educación superior, en especial sobre mecanismos de acceso, sobre sus programas de estudio y sobre las líneas de investigación. Bueno, finalmente quiero decir que MISEAL se enfrenta a una serie de retos, en especial quiero mencionar a 3 de ellos. Primero, cómo mejorar el acceso a la educación superior de grupos poco favorecidos en la sociedad sin reducir el nivel y la calidad de la enseñanza y la investigación en las universidades. En segundo lugar, cómo generar soluciones aplicables justas a un entorno educacional heterogéneo y desigual. Y en tercer lugar, cómo generar un modelo de inclusión social y equidad para las instituciones de educación superior que no produzcan nuevas exclusiones. Precisamente estos temas son los que va a abordar la profesora doctora María Jesús Izquierdo Benito, por lo cual quiero aprovechar el momento para introducir un poco y hablar un poco de su trayectoria. María Jesús Izquierdo Benito es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es catedrática del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde también ha sido coordinadora de estudios y coordinadora de la comisión académica. Se ha desempeñado como directora del Observatorio para la Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido miembro del Expert Group on Gender and Excellence de la Comisión Europea y fue parte también de una serie de otras instituciones muy relevantes, consejos de redacción de revistas, etc. Ella tiene ha tenido grandes proyectos de investigación con financiamientos diversos, tanto internos como externos a su institución. Sus principales líneas de investigación son la desigualdad de género, la violencia de género, la situación de la mujer en la universidad y la evaluación de la calidad universitaria. Tiene demasiadas publicaciones como para poder mencionar siquiera un 1% de ellas, pero sí quisiera nombrar algunas pocas porque son muy importantes. Las 2 caras de la desigualdad entre mujeres y hombres, explotación económica y liberinal, de 2010, sesgo de género y desigualdades en la evaluación académica, del 2008, servidoras sin fronteras, migración femenina filipina y redes del cuidado, del 2007, la solidaridad de los intereses de la ciudadanía, género y cohesión social, del 2007, estructura y acción en la violencia de género, violencia deliberada, las raíces de la violencia patriarcal, del 2007, los costos ocultos de la masculinidad, de 2006, las mujeres en la economía, de la invisibilización hacia la plena valorización, del 2005, del sexismo y la mercantilización, del cuidado a su socialización hacia una política democrática del cuidado, de 2004, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bienvenida y muchas gracias por participar. Muchas gracias. Un segundo, voy a preguntar si alguien quiere todavía tu ponencia en alemán. ¿Alguien quiere la ponencia en alemán? ¿Möchte noch jemand den Vortrag auf Deutsch haben, dass mitlesen kann? Gut, dann. Pues en primer lugar me alegro de tener la oportunidad de felicitar a Marta Zapata por el éxito obtenido al conseguir poner en marcha este proyecto que tiene tantísima trascendencia. Y me siento pues abrumada por estar en esta universidad hablando del tema que nos ocupa. Lo que pasa es que como se llama Universidad Libre, me voy a tomar alguna libertad. Y para ver si es verdad que es universidad libre o solo lo lleva en el nombre, que yo creo que sí que va a ser libre. Claro, cuando abordamos la cuestión en el contexto que había de inclusión, desigualdades, la desigualdad de las mujeres es un aspecto relevante. Resulta que hay una manera habitual en que se aborda la cuestión y generalmente es
hemos de reconocer que progresivamente hay cada vez más sensibilidad. En una investigación que hicimos desde el observatorio para estudiar la trayectoria profesional de profesoras y profesores, veíamos que las entrevistas hechas a hombres manifestaban sensibilidad sobre el hecho de que las mujeres tenían una dificultad añadida para poder hacer carrera universitaria y que obedecía al hecho de que se ocupaban de los niños y de la familia. Entonces, por una parte podría decir que mis investigaciones no indican que sea el problema principal. Obviamente, una persona que tiene responsabilidades familiares tiene que realizar un sobreesfuerzo para llevar a cabo la carrera académica. Es cierto que efectivamente ese sobreesfuerzo no se traduce tanto en no poder cumplir los requisitos que se requieren para la carrera académica como en ser muy selectiva respecto del tipo de actividades que se desarrollan. Entonces lo que ves en estas académicas es que su vida consta de familia y trabajo y que en cambio pues apenas pueden ir a conciertos, leer libros, asistir a películas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hacen es ser muy selectivas y concentrar su energía en familia y trabajo. No obstante, yo querría hacer, antes de abordar directamente el tema sobre justicia y calidad, querría intentar hacer un análisis de cómo debemos interpretar esa frase tan reiterada y en un contexto cada vez más sensible al problema de la desigualdad, de que tienen un problema debido a que se ocupan de la familia. Una lectura sería: las mujeres tienen una rareza en cuanto a su actividad, rareza que no está presente en los hombres, los cuales no tienen esa rareza y por lo tanto se adecuan de manera correcta al perfil esperado de un universitario, de un académico que pretende hacer carrera. Yo sugeriría otra lectura, que sería la siguiente. La carrera académica se construye bajo el supuesto de que se externalicen los costes de producción de la vida humana a las mujeres. Conocemos el fenómeno de la externalización referido al medio ambiente, que es como decir que los costes empresariales no reflejan los costes efectivos de producción. Pues bien, nos encontraríamos entonces ante el fenómeno de externalización de costes de producción de la vida humana a las mujeres. Si nos vamos a examinar la noción de explotación, permitidme que en Alemania me permita referirme a la explotación, entendemos explotación económica. Para mí no tiene connotaciones de carácter moral, sino simplemente constatación objetiva de hechos. La explotación consiste en un mecanismo mediante el cual quien produce bienes los transfiere de manera sistemática a quien no los produce. Podemos volver a leer la sensibilidad manifiesta por parte de las personas entrevistadas en relación a la posibilidad de hacer carrera académica. Podemos darle una lectura en otros términos. ¿Por qué no interpretamos que si los hombres no cuidan de las personas cada vez más mayores en Europa y las criaturas, es porque externalizan los costes de producción de la vida humana a las mujeres? Y esto es un mecanismo de explotación. Por lo tanto, lo que vendría a decir es que el problema no es tanto de desigualdad. Desigualdad podría ser la diosa fortuna no me ha beneficiado con sus dones, qué pena, he tenido mala suerte en la vida, etc. Se podría interpretar de este modo. Pero en cambio, si hablamos de explotación, estamos hablando de un tipo de relación particular por el cual unos se enriquecen y otros se empobrecen. Y por el cual quienes tienen poder lo tienen debido al trabajo de quienes van perdiendo el poder conforme van trabajando. Porque están transfiriendo la capacidad de ejercicio del poder de un grupo al otro grupo. Entonces, podríamos decirlo esto. Y es una constatación, debo insistir, no de carácter moral, porque estoy del todo convencida de que en las relaciones de pareja, pues lo más frecuente es la relación de amor, de cooperación y de mutua ayuda. De esto estoy profundamente convencida. Y por lo tanto, no hay un mecanismo consciente y deliberado, encaminado a aprovecharse de las mujeres. Pero es que sucede que los daños más dolorosos son aquellos que se hacen sin pretender dañar. Porque los otros es más fácil defenderse.
mientras que aquellos que ocurren sin pretender dañar son más difíciles de resolver. Podríamos entonces decir, o bien los hombres son el mecanismo por el cual en la universidad se basa en un sistema de externalización de costes de producción de la vida humana. ¿Qué estoy intentando decir? Que la calidad académica se asienta bajo el principio de que producir conocimiento es una especie de sacerdocio. El científico se aparta del mundo real, aparentemente no tiene necesidades fisiológicas o les concede un valor secundario y entonces se va a investigar como poseso. Entonces, claro, ¿cómo puede dedicarse a futilezas, ordinarieces, etcétera, etcétera? Como si la nevera está llena, los niños tienen sarampión, los abuelos empiezan a chochear, no sé si lo traduciréis, empiezan a irse de la cabeza, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué estoy intentando enseñar para encuadrar la conferencia? O sea, empiezo por lo duro y luego va a ser blando. O sea, no os penséis que la cosa se va a poner peor. Más bien suave. Yo digo, ya de entrada lo digo y luego ya me quedo tranquila. Entonces, claro, por lo tanto estaríamos diciendo que la universidad desarrolla el modelo de que es producir ciencia, suponiendo que el ser que produce ciencia no está en contacto con la vida humana. Eso es lo que yo veo. Y entonces esto afecta a la situación de las mujeres y afecta a la situación de la ciencia. De hecho, debo decir que mi preocupación por la situación de las mujeres en la academia no se refiere tanto, que también me preocupa, a lo que efectivamente y de manera instrumental, por intereses personales, puedo estar involucrada en estudiar la desigualdad de las mujeres en la universidad, sino que me preocupa muy principalmente y secundariamente la desigualdad de las mujeres, el impacto que tiene una situación de desigualdad que es resultado de explotación, insisto, sobre el modo en que producimos conocimiento y el modo en que lo transmitimos. Me preocupa más los daños que puede producir en la producción de conocimiento, los daños que puede producir en la formación de los futuros profesionales, investigadores, etcétera, etcétera, que el hecho de que efectivamente en la situación de las mujeres es relativamente difícil en la universidad. Para acabar con el tema de la desigualdad directamente de las mujeres en la universidad, pues querría referirme a un hallazgo que tuvimos en el observatorio. Efectivamente, en los estudios que se hacen sobre la situación, pues se constata una presencia creciente de mujeres. Si tomamos el conjunto, el stock de mujeres y de hombres en la universidad, pues nos encontramos que va creciendo el número de mujeres en la universidad y esto nos haría pensar que el problema se va a arreglar por sí mismo. Se nos ocurrió que a lo mejor estábamos mirando mal los datos y que si hasta el momento los estábamos examinando en términos de stock, cantidad total de mujeres, cantidad total de hombres, constato que si ayer había 1000, ahora hay 1005, después hay 1020, que había que emplear otro mecanismo. Lo que nos interesa, si es verdad que a las mujeres entramos más en la universidad como académicas, lo que había que ver era el flujo de mujeres que entraba cada año y no el total de mujeres que había cada año, que son dos conceptos distintos. La suma de mujeres es una cosa y cuántas entran cada año es otra. ¿Con qué pastel nos encontramos? Con que de manera sistemática a lo largo de los últimos 20 años entran menos mujeres que hombres y que por lo tanto, si no pasa nada, cada vez habrá más desigualdad. ¿Dónde nace entonces la apariencia de que cada vez tenemos más presencia? Nace del hecho de que no de que entran más mujeres, sino de que se van más hombres por jubilación, porque nos encontramos que en las edades de jubilación la proporción de hombres es mucho más elevada. Luego, cuando una cohorte se jubilan sobre todo hombres. Pero una cosa es cuántos hay en total y otra cosa es cuántos entran cada año. Y nosotros constatamos en nuestra universidad, y debo decir, no por presumir, que no es ni remotamente de aquellas en que hay más desigualdad en el Estado español, ni remotamente, es una universidad considerablemente igualitaria. En una universidad de estas características, si no pasa nada, cada vez aumentará la diferencia entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque una vez jubilados
el stock grande de hombres mayores, se evidenciará de manera clarísima que no hay una entrada. Me ha interesado unas palabras de Marie en el sentido de que hablaba de la cooptación. Nos gusta lo parecido. Entonces, ¿qué vendría a decir con esto? Yo estoy convencida de que no hay un contubernio judeo-masónico encaminado a impedir que las mujeres entren a la universidad, sino que la universidad es una institución profundamente narcisista y a uno, cuando es narcisista, solo le gusta a la gente que es como él. Y entonces ocurre que, no os digo nada que no sepáis, es que es como para aburrir a cualquiera. Conocemos perfectamente el mecanismo de la cooptación. Es decir, la gente tiende a valorar mejor aquello que se parece más a lo que hace. Si sucede que hay un predominio de cierto perfil de personas en la academia, pues sucede que favorece y abre las puertas a la gente que se ajuste a este perfil y que, en cambio, dificulta la posibilidad de que entren las personas que se correspondan a otro perfil. Bueno, entonces, una vez encuadradas, a grandes trazos, una visión de conjunto de cómo ven las cosas, ahora sí que voy a ir al lado, digamos que más académico. El otro también es académico, ¿eh? Sí, claro. No os vayáis a confundir. Porque, claro, y por lo tanto, pues, por favor, la primera. De hecho, esto es un libro, hago PowerPoints y después me siento incomodísima con ellos, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Claro, en el terreno que yo me muevo, que es el de la sociología, pues tenemos constatado, de hecho hay muchos estudios que ponen en evidencia que la ciencia es una construcción social. Es decir, no hay una cosa llamada ciencia que tiene una entidad independiente de intereses, objetivos o visiones del mundo que tenga la gente, sino que es una construcción social. Y, en principio, por lo que hasta ahora vemos, depende de que la comunidad científica acuerde. Aquí, de cualquier modo, habría que considerar que en la medida en que cada vez sea más frecuente la presencia de las empresas en la financiación de universidades, es más que probable que se dé el fenómeno que la definición de la ciencia y de la calidad científica no se refiera únicamente a la opinión de la propia comunidad, sino que intervengan intereses de carácter económico en su definición. Por lo tanto, es muy importante plantearse, dado, si damos por bueno que es una construcción social, es muy importante plantearse quién está cumpliendo el papel de definición de la calidad de la ciencia. Hace un momento me he referido al fenómeno de la cooptación, que quiere decir, al margen de que puedan entrar cada vez en una universidad de intereses de carácter económico, que no me parece incorrecto, habría que ver si entran intereses de carácter social con la misma intensidad que los que son de carácter económico. Es decir, abrir la universidad a la opinión externa, a la propia comunidad, me parece una medida sanitaria, pero abrirla en todos los sentidos. Entonces, claro, es muy importante ver quién participa en la toma de decisiones. Más allá de lo que acabo de mencionar, pues lo que me refería al fenómeno de la cooptación referida a la entrada de mujeres. Las mujeres están poco presentes en los entornos donde se toman decisiones sobre la definición de la calidad, y simplemente no es que se defina contra las mujeres, me parecería una lectura maniquea no adecuada, pero si no están presentes en la definición de la calidad, favorece que tenga un cierto carácter la ciencia distinto de otro que podría tener. Luego presentaré los resultados de una encuesta para que veamos de qué modo efectivamente puede ser así. Entonces, claro, la primera cuestión que se plantearía sería si somos capaces de dotarnos de mecanismos democráticos y transparentes para establecer la definición de qué es ciencia y qué es calidad científica. La pregunta sería, el objetivo es la excelencia. En mi universidad, pues veo banderines colgados por todo el campus universitario anunciando urbi et orbi que somos un campo de excelencia científica. Está lleno de banderines. Si yo me voy al diccionario, cuando me entran dudas metafísicas me voy al diccionario y a veces me arregla el problema. Entonces, si me voy al diccionario, también os voy a decir que he leído del diccionario lo que me ha convenido.
hay más definiciones, pero he tomado una de ellas, o sea, no distorsiono, he tomado una de ellas. Excelencia, según el diccionario, es el tratamiento honorífico al que tienen derecho oficialmente ciertas personas. Ciertas personas. Esto significa que la aspiración de la excelencia es intrínsecamente excluyente. Por definición, es excluyente. Y a mí, francamente, me llena de estupor, no porque ya hace tiempo que me sorprendo de pocas cosas, pero sí de dolor. Pensar que manifestemos tanto orgullo de excluir, que estemos tan ufanos como para colgar por todo el campus banderines diciendo que somos excluyentes. Impulsa, por otra parte, a vencer. Porque claro, si es excluyente, a la que llega alguien, estacazo y tente tieso. ¿Tú qué te has creído? Hay muchas armas académicas para sacudir estacazos, como bien sabéis, o no, y duelen bastante más que los físicos. Ya me gustaría a mí que fueran físicos, en vez de que sean de otra naturaleza. Tiende a frenar la creatividad. Si yo pretendo ser la más maravillosa del mundo, tengo que ser muy obediente, porque tengo que seguir las reglas de juego de aquello que va a permitir que sea definida como maravillosa. Y esto frena la creatividad. No se puede producir ciencia sino el tipo de conocimiento definido como científico que es aceptado por la comunidad, no ni siquiera por la comunidad académica, sino por la que es dominante en la academia. Y este es un problema gravísimo. O sea, para mí habría un problema es que es excluyente, el otro que frena la creatividad, un tercero es de carácter psíquico, alimenta el narcisismo. Hay que ser narcisista para dedicarse a la vida científica y a la academia, sino de que nos íbamos a poner delante de la gente a fardar de lo que sabemos. O sea, hay que ser narcisista. Si no tienes un cierto componente narcisista, no puedes soportar estar en exposición de una manera tan reiterada, tan frecuente, ¿no? El problema es que la alimenta, y alimenta la agresividad porque el narcisista, cuando siente que se le causa una herida narcisista, que esto significa, se pone en entredicho si es tan maravilloso, tan creativo o tan efectivo su trabajo, se vuelve tremendamente peligroso, muy agresivo. Las personas narcisistas no soportan las heridas narcisistas y desatan la agresividad. Y yo entiendo que la prosecución de la excelencia causa daños en la propia academia y en la población en su conjunto. Que nadie haga una lectura en paralelo o traducción simultánea suponiendo que yo estoy equiparando calidad a excelencia. No, no, no. Estoy hablando de excelencia. Y desde luego hago una defensa calurosa de la calidad, no de la excelencia. ¿Cómo y para qué? Si puedes, por favor, pasar... sí, la siguiente. ¿Cómo y para qué desarrollar conocimiento científico? Ya sé que lo voy a decir, simplifica mucho el problema. Soy consciente de ello y ya señalaré las limitaciones que tiene la manera como lo defino. Necesitamos establecer medidas de impacto. Sabéis que en este momento en las universidades hay mucha preocupación por las medidas de impacto. Creo que tenemos un déficit en la generación de medidas de impacto que tengan que ver sobre el bienestar humano y que tengan que ver sobre la reducción de las desigualdades. En el sentido de que si producir ciencia y definir ciencia es un hecho social, el tipo de ciencia que producimos no puede ser ajeno a situaciones que alimenten o favorezcan desigualdades. No vamos a producir la misma ciencia. O el ignorar el impacto que tiene sobre el bienestar humano la ciencia producida. No se me escapa, obviamente, quien se dedique a la investigación fundamental me va a decir, y tiene toda razón, que en ocasiones hay actividad científica que no tienen de manera inmediata una traducción en bienestar o malestar humano. Soy consciente de ello y, por lo tanto, en el establecimiento de medidas de impacto sobre el bienestar humano y las igualdades o desigualdades, entiendo que evidentemente hay que matizar esta afirmación considerando la gran relevancia que tiene la investigación de carácter fundamental y que, por lo tanto, al no ser aplicada, es muy difícil desarrollar medidas de impacto.
Sí, y por favor. Se producen sesgos en la definición de la calidad. Pueden ser intencionales o no intencionales. Los no intencionales, en principio ya lo he señalado, muy bien dado de la composición y perfil de las personas que establecen qué es calidad, que establecen las medidas de impacto, que evalúan los proyectos, etcétera, etcétera. Esto puede originar sesgos, porque es más fácil reconocer como bueno aquello con lo que estás familiarizado que aquello que te es extraño, a lo que no estás habituado, objetivos o modos de trabajo con los que no estás familiarizado, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente hay sesgos intencionales con intereses políticos y económicos que no estoy diciendo sean negativos. Me parece del todo correcto pues que cuando se pretende financiar un proyecto académico, un proyecto de investigación, se establezca y se defina qué es lo que se considera importante y que por lo tanto se facilite garantizar de que objetivos políticos no digo partidistas, objetivos políticos determinen en qué se gasta el dinero. Me parece correcto. Por lo tanto, no estoy diciendo que el sesgo es malo de por sí, pero sí que se produce un sesgo por razones de carácter económico y político y por lo tanto vale la pena considerar el sesgo que se está produciendo y si nunca se produce el sesgo en la dirección de dar particular relevancia a algún tipo de proyectos respecto de otros, porque los sesgos pueden ser una dirección u otra. Y yo no discuto la existencia de sesgos, lo que discuto es la dirección que adoptan los sesgos que se producen. Y luego hay intencionales también. Un ejemplo de sesgos tiene que ver con el valor relativo de lo que se denomina ciencias duras y ciencias blandas. Yo no sé si en el entorno aquí en Alemania se utiliza la misma expresión o no, pero claro, la misma expresión ya indica un desprecio hacia cierto tipo de ciencias y sabemos que efectivamente se produce el sesgo que es particularmente relevante porque sabemos que las mujeres participan en actividades científicas relativas a las ciencias blandas, debe ser que tenemos poco músculo y los hombres tienen una sobrerepresentación en las llamadas ciencias duras, de manera que una mujer se puede encontrar con más dificultades para financiación o menos valoración de su trabajo, no por ser mujer, sino por trabajar en las ciencias blandas. Se juntan lo uno con lo otro. No todo lo que ocurre a las mujeres ocurre porque son mujeres, sino que puede ocurrir por el tipo de cosas que hacen. Y les ocurriría a los hombres si hicieran las mismas cosas. Quiero decir que las mismas dificultades o parecidas que pueden experimentar los hombres que trabajan en el territorio de las ciencias blandas, pues los hombres experimentan dificultades parecidas a las que experimentan las mujeres. Entonces, salta otra, sí, porque veo que es un poco justa, vete a concepciones de la justicia. Por lo tanto, hasta aquí hemos visto la necesidad de hacer una reflexión sobre la ciencia, el conocimiento científico, la calidad científica, la manera como se produce la cooptación y, por lo tanto, la cerrazón de la comunidad científica hacia otras posibilidades. Y hemos visto, por otra parte, una reflexión sobre que las implicaciones que puede tener orientarse a la excelencia que no a la calidad. Insisto, podemos ser muy exigentes en cuanto a calidad sin pretender excelencia. Ser muy bueno en algo no quiere decir inmediatamente sobresalir sobre los demás, sino simplemente cómo de adecuado es en cuanto a los medios, los fines, etcétera, etcétera, el proyecto que se está desarrollando. No hace falta competir con nadie para ser bueno, sí para ser excelente. Por otra parte, tenemos la consideración, al margen de la calidad, la referida a la justicia y a la administración de recursos. Por lo tanto, un problema económico. En cuanto a administración de recursos, claro, la preocupación por las medidas de impacto, por la definición de calidad, por las evaluaciones,
en parte que no solo, evidentemente, está motivada por el hecho de que nos hallamos ante recursos escasos. Y esto quiere decir que hay que seleccionar. Es decir, que no se dispone de los recursos que permitiría financiar todos los proyectos o contratar a todos los posibles investigadores e investigadoras. Luego hay que excluir a alguien porque no se llega. Pero entonces, creo que es muy conveniente no confundir el hecho de que la distribución de recursos es el resultado de los límites que se tienen en cuanto a los recursos con el hecho de que los proyectos sean o no de calidad y no se considere que son de calidad por el hecho de no haber sido financiados. Es decir, si mezclamos la selección con la escasez de recursos, vamos a estar suponiendo que la calidad depende de tener recursos. Puedes quedar fuera en una convocatoria porque no hay recursos para todo el mundo, aun cuando tu proyecto sea de calidad. Y en este momento se está produciendo una confusión. No tener recursos para un proyecto es igual a ser malo o mala. Haberlo presentado mal, no ser de calidad. Y puede ser una cosa puramente coyuntural. Un periodo en que hay menos recursos, hay menos ayudas, puede pasar cualquier cosa de estas. Por lo tanto, de entrada, sería muy importante que no confundiéramos el problema de la administración de recursos escasos para obtener los mejores resultados de calidad, que no de excelencia. Debo añadir respecto a la excelencia, que la excelencia en una universidad, mirad qué cosa curiosa, se mide por la suma de excelencias individuales. Que haya muchos guays hace una universidad excelente. Es una manera de verlo, se me ocurre que hay otras. Vamos entonces a la cuestión de la justicia, que es el otro tema. Uno, tenemos recursos escasos, ¿cómo los asignamos? El otro, ¿se lo damos a quien le corresponde? ¿Qué regla de justicia utilizamos? En este momento, la regla de justicia que predomina es justicia orientada a individuos y basada en la meritocracia, basada en méritos. Quiero esto decir que es un procedimiento claro, transparente, en cuanto a cómo se hace para asignar el recurso. Entonces, se trata de, se le da el recurso, en el supuesto de que no haya suficientes, a los que suman mayor cantidad de méritos. Se aplica un criterio de justicia. A ver, como reglas de justicia hay una diversidad. La que empleamos es la del mérito, puede ser la necesidad, puede ser otras. Se emplea la del mérito, no la discuto. Pero en cambio, lo que no estamos considerando es la necesidad de aplicar justicia de carácter grupal, o más bien debo matizar. La universidad está habituada a aplicar reglas de justicia grupal, pero no a casos de desigualdades. Si lo aplica a otros casos, me explicaré enseguida. Justicia grupal se justificaría por el hecho de que lo que tú haces como persona individual no depende de tus características individuales, sino que depende de tu origen, el contexto, el grupo al que perteneces. Sería como reconocer que los méritos de una persona no son estrictamente y únicamente, que también lo son, producto de su esfuerzo y de su capacidad, sino que puede haber desarrollado su vida en un entorno que ha facilitado que obtenga formación, interés, cultura, etcétera, etcétera. Sería como decir, tus méritos no son del todo tuyos, dependen también del grupo al que perteneces. Es poco probable que los hijos e hijas de origen obrero tengan el mismo saber hacer que los que tienen de niveles económicos altos y más todavía de los que vienen en el entorno académico. Entonces, suponer que exigir los mismos méritos de los unos que de los otros es como pagar por los privilegios a quien los tiene. No ignorando, obviamente, al mismo tiempo que es cierto que hay gente, sea del origen social que sea o del sexo que sea, que trabaja mucho y gente que no trabaja. Gente que tiene muy poca capacidad productiva, poca creatividad, etcétera, etcétera, y gente que tiene mucha. Estoy reconociendo diferencias individuales. Lo único que estoy señalando es que todos los resultados que tiene una persona no se reducen a diferencias individuales, sino que son la intersección de sus características individuales y de las circunstancias sociales a las que se ha podido ver sometido, como el hecho de ser mujer, ser inmigrante, ser de un cierto origen social, etcétera, etcétera. Entonces,
Esto exige la necesidad de aplicar criterios de justicia grupal, porque, como digo, sería afirmar tus méritos no son del todo tuyos. Por ejemplo, sabéis que hay la expresión la persona que se ha hecho a sí misma. Esa expresión es estupidez por excelencia. Nadie se hace a sí misma. La gente nace de un padre, de una madre, vive en un entorno, unos ciertos colegios, o sea, mucha gente interviene, hasta la verdulera de la esquina interviene en hacerte a ti, si te vende la fruta más fresca o menos fresca. Es decir, que cualquiera de nosotros hemos podido hacer esfuerzos diferenciales de los unos a los otros, pero no nos hacemos a nosotros mismos más que en algún grado, y en muy buen grado dependemos de circunstancias sociales. Y es ahí donde nacería la necesidad de aplicar justicia grupal. Justicia grupal significaría, reconociendo los méritos individuales, debemos enfrentar el hecho de que ciertos colectivos están infrarrepresentados en la universidad. Y a menos que caigamos en la trampa de atribuir la infrarrepresentación a características de carácter genético, explicación que vuelve a atraer últimamente, cayó en desuso hacia los años 80 con Wilson, se levantó una crítica muy fuerte y ahora vuelve a renacer el determinismo genético, ¿no? Entonces, a menos que nos decantemos por aplicar criterios de determinismo genético, pues entonces tenemos que sospechar que si en cierto colectivo hay pocos académicos o hay pocos catedráticos, etcétera, etcétera, obedece no a las características individuales de las personas, sino a las circunstancias sociales que dificultan que ese cierto tipo de personas accedan a ciertas posiciones o a ciertos recursos. Entonces, esto exigiría justicia grupal. ¿Qué combinación podría hacerse entre las dos? Y que también contemplara que porque claro, la escasez de recursos para la investigación o para obtener contratos laborales, etcétera, hace que cuando no lo consigues, además de no conseguirlo, te sientes ofendida, porque es como una denuncia de que no tienes valor, que no tienes calidad, ¿no? Entonces, es muy importante no confundir, reconocer que no hay suficientes recursos y no confundirlo con la calidad de los proyectos que se presentan. Esto significaría no renunciar a criterios de evaluación que se basaran en los méritos individuales combinado con justicia de grupos. Quiero esto decir, ¿tus méritos son lo suficientes como para utilizar los recursos de una manera satisfactoria? ¿Podemos esperar de ti que ofrezcas calidad? Vale. Podemos encontrarnos entonces que las personas que se colocan por encima del umbral son buenas colocando el umbral donde nos parezca tan alto como nos parezca alto. Estas son susceptibles de ser financiadas, pero lo que está por ver es cuántos recursos tenemos para financiarlas. Una vez establecimos quién debería, si fuera posible, ser financiado o apoyado, queda el siguiente paso, que consistiría en cómo de entre estos que todos pueden hacerlo bien, no cuál es el mejor, que todos pueden hacerlo bien, ¿a quién se lo damos? Aquí aplicar criterios de justicia grupal. No sé si es el mecanismo. De entrada, ¿quiénes son suficientemente buenos? Vamos a usar de manera responsable los recursos, porque hay una garantía bastante alta de calidad en cuanto al tipo de uso que va a hacer de los recursos. Queda un número de personas. Generalmente es muy probable que los recursos se sitúen por debajo del número de personas que podrían usarlos bien, y el siguiente paso es, como todos lo podéis hacer bien, pero todos no sois fruto de las mismas circunstancias, vamos a reequilibrar las desigualdades. Quiere esto decir que los grupos infrarrepresentados han de recibir más recursos que los grupos sobrerepresentados. Esto sería el tipo de reflexión que sugeriría que podríamos hacer. Ahora voy a presentar unos pocos datos. He pedido que me avisaran para no perder noción del tiempo que llevaba hablando, pero me quedan como 5 minutos, una cosa así. Voy a presentar unos datos de una encuesta en la que, diría, es lo de siempre, no es una muestra representativa, pero yo creo que nos la vamos a creer cuando os la enseñe. Es decir,
mi experiencia es respecto de encuestas que cuando ya te sitúas sobre los 300, 400 casos no puedes afinar del 2%, del 5%, pero los grandes rasgos sí que te los puedes creer. Es decir, aunque no sea representativa, las diferencias claras, fuertes, tú no puedes afirmar que es del 15% de diferencia, pero sí que se constató de diferencia. Es para lo que nos vale la encuesta. Si no te importa ir pasando hasta que encontremos la primera. Me queda otra cosa muy rápidamente, me acabo de dar cuenta, por si no, no hay manera de entender los datos. O sea, intento regularme, pero luego no hay manera. O sea, es que es como imposible. Exacto, esto. Una de las cuestiones que hacíamos era preguntar, había varias líneas de contenido. La una era qué modelo de ciencia suscribían las personas que respondieron a la encuesta. El otro era la importancia que concedían la presencia de las mujeres en la universidad, si era una cosa aceptable o no era aceptable. Entonces, con los resultados de la encuesta, hallamos que había dos ejes. La expresión Olimpo o Ágora es de una investigadora, Brunus, no me la he inventado yo, pero la tomo de ella. Diríamos que esta definición que hace Brunus de Olimpo se correspondería más o menos, no exactamente, a la idea de neutralidad, autonomía, competitividad de entrega. Es un modelo de practicar ciencia. Entonces, el otro modelo es el modelo Ágora, que pondría el acento en el compromiso, la heteronomía. Claro, aquí estamos diciendo autonomía, quiere decir yo hago lo que tenga que hacer y que se hunda el mundo si hace falta. Y la heteronomía quiere decir yo hago lo que debo hacer. Y las circunstancias sociales históricas pueden aconsejar que me dedique a ciertas líneas de investigación y abandone las que me resultan atractivas. Es decir, no tomas las decisiones a tu aire, sino que las tomas considerando factores exógenos a lo que es tus propios intereses. Luego, la cooperación y la compatibilización. Es decir, el modelo Ágora es del que va al mercado. No se encierra en una torre de marfil, sino que está en el mundo, hace deporte, tiene familia, juega con los niños, le importa que sea útil su ciencia. Tanto puede ser pues para enriquecer a una multinacional o para defender un colectivo oprimido. No estoy suponiendo aquí que sean santos, el modelo Ágora. Pues puede ser el que hace el gran negocio con la ciencia o puede ser la persona que se entrega a la humanidad buscando pues la vacuna maravillosa que evita que se produzcan muertes en lugares desfavorecidos sanitariamente. O sea, no idealicemos el modelo Ágora. Es una persona, diríamos, que se ensucia. Se ensucia no quiere decir miente de forma, sino que está comprometida con la vida y que se goza y manifiesta y evidencia su compromiso, que le interesa el mundo. A uno le interesa comer bien y buenos trajes y a otro puede interesar de niños contentos. Pues son muy parecidos en el fondo. Les interesa algo en concreto y no es un sacerdocio. Daos cuenta que la ciencia como sacerdocio a mi modo es peligrosísima porque autoriza moralmente cualquier cosa. La persona de carne y hueso que tiene debilidades, intereses y preferencias, a mi modo es más de fiar, porque en nombre de supuestos principios morales no se va a poner a hacer que los demás hagan algo. Es un ser humano más. No es un Dios que se eleva por encima de esos estúpidos mortales que no entienden lo que les conviene, sino un ser humano más que se dedica a hacer ciencia, pero a lo mejor también se dedica a la jardinería. Bueno, una vez aclarado esto sí que podemos pasar a los datos, porque si no aparecían los modelos de ciencia y no, pues esto pues no tenía sentido, los datos. Entonces, si cruzamos los modelos de ciencia por los ámbitos de conocimiento, entonces son ciencias de la salud, ciencias experimentales, ciencias humanas, ciencias sociales y ciencias tecnológicas. Entonces lo que observamos es que hay dos lecturas posibles de los datos, que hay una cierta relación entre el ámbito de conocimiento y el modelo de ciencia, hay una cierta relación. De manera que el modelo Olimpo es
sobre todo en las ciencias experimentales, tiene un gran peso, y el modelo Ágora tiene un gran peso, el modo de hacer ciencia Ágora tiene un gran peso en las ciencias sociales. Esta es una lectura posible, pero es que hay otra. Si por una parte decimos, mira, 35%, es que ni leo la cifra porque, como os digo, no es una muestra representativa, es a bulto. Lo que veo a bulto es que, y se puede hacer ciencia a bulto, depende del recurso que tienes. O sea, que no cunde el pánico si no digo muestra representativa, ciencia a bulto. Entonces, diríamos que la lectura me interesa, es que hay división de opiniones. Que sí que es cierto que entre las ciencias experimentales se parece más al modelo Olimpo, pero no solo. Hay mucha gente que defiende el otro modelo de ciencia, e inversamente con las sociales. ¿Y esto qué significa? Que no es verdad que tengamos una definición acordada y defendida por la comunidad de una manera cerrada, y estamos actuando como si fuera así. Esto es una gran paradoja. Es decir, el discurso dominante académico oficial es de la ciencia Olimpo, pero la comunidad no participa de manera abrumadora en la ciencia Olimpo. Hay ciencia Ágora y tiene una presencia considerablemente relevante. Esto, de algún modo, es una buena noticia, porque sería como decir, tenemos la base para intentar abrir un diálogo, y sugeriría yo abandonar discursos sobre excelencia y empezar a decir qué ciencia queremos y qué objetivos ha de satisfacer la producción de conocimiento científico. Los datos indican la necesidad de diálogo. No obstante, yo he observado, y seguramente pues, académicos y académicas que estáis aquí lo habréis observado también, sí, ahora sí que está clarísimo, ahora ya me echan directamente. Habréis observado que hay un doble discurso. En los entornos oficiales se defiende la ciencia Olimpo y la excelencia, y cuando vas al bar a tomar un café se dice todo lo contrario. Entonces, esto me hace pensar que hay mecanismos sutiles, porque la universidad es muy sutil en muchas ocasiones, sutiles de censura, que hacen que la gente no se atreva a hablar. Porque si tiene que hablar tomando el café y no lo habla en un encuentro académico o en un claustro, etcétera, etcétera, quiere decir que no hay espacio para discursos alternativos. Entonces, solamente otro dato, y ahora sí que acabo porque la jefa, la que manda de verdad, me ha dicho que tiene... Ah, la otra jefa. A mí me manda todo el mundo. Es horror, me manda todo el mundo. Vamos a ver la que es ausencia de mujeres en la actividad científica según el modelo de ciencia. Obviamente, sorpresa ninguna. Si alguien es de modelo de ciencia Olimpo, le va a importar un bledo si hay mujeres en la universidad. Vaya tontería preguntar, ¿no? En cambio, era esperable, no es una sorpresa, que va a haber más sensibilidad respecto a la presencia de mujeres en la universidad entre aquellos que sean partidarios del modelo Ágora. ¿Qué quiere usted decir? Tiene dos lecturas. Que en la universidad hay gente que no le preocupa lo más mínimo que haya mujeres o deje de verlas. Este es su primer dato. Porque, por ejemplo, si tomamos los datos de la columna, pues sucede que resulta aceptable para el 32%. Ponte que está sesgada la muestra. Aunque fuera para el 25%, pero puede ser para el 45%. Que un 25% de gente dice que da igual que haya mujeres en la universidad, y estoy poniéndome en plan conservador. Pero si me desmadro un poco, puedo ponerme en el 45%. Entonces, que la mitad de la comunidad le da igual que haya mujeres en la universidad. ¿Pero esto qué es? Y luego vemos cómo ese me da igual es aceptable. Pues sucede que coincide bastante con el modelo de ciencia que se desea. Es decir, que el modelo Olimpo, daos cuenta de la diferencia para el modelo Olimpo, claramente es más aceptable la ausencia de mujeres en la universidad. Entonces, ¿con qué concluiría? Con la idea de que la presencia de los desiguales, no de los diferentes,
yo para saber si hay diferencias tendría que erradicar las desigualdades. Yo no sé si estoy frente a una diferencia o frente a una desigualdad. Vamos a trabajar bajo la hipótesis de la desigualdad. Los desiguales, las desiguales, hemos de suponer que, dado que tienen experiencias distintas, pueden producir un tipo de conocimiento distinto. Esto por una parte. La otra, hay una relación entre manifestar preocupación por las desigualdades, yo me atrevería a hablar por extensión de sexo a otro tipo de desigualdades, y la concepción de la ciencia que se tiene. Y en tercer lugar, hay elementos que justifican que abramos el debate respecto a qué ciencia queremos, qué entendemos por calidad, cómo creemos que hay que evaluar la calidad. Porque en este momento tengo la sospecha, no sé si es compartida, de que hay un clima de censura que hace que la gente en los foros públicos no exprese su opinión sobre lo que está ocurriendo respecto de la orientación de la investigación, los procesos de evaluación, los proyectos de excelencia, etcétera, etcétera, y que en cambio esa misma gente en espacios privados confiese malestar y desacuerdo. Por lo tanto, podemos crear un clima de confianza y apertura para discutir de manera clara y abierta qué entendemos por ciencia y por calidad, y si hay alguna relación entre ciencia, calidad y equidad, o son elementos totalmente disociados los unos de los otros. Muchas gracias.